Niñas y niños del International Country, qué gusto de saludarlas a todas y todos. Estamos en un video que se va a titular Técnicas para poder enfrentarse a los problemas de matemática, pero no solamente a ellos, sino que también a los problemas de física, de química, de los ramos nuevos que ustedes tengan, de biología, bien, pero que igual sirven mucho para otros ramos como historia, eh, como lenguaje y en fin, bien. Y lo que vamos a entregar ahora son una serie de técnicas y tips que nos van a servir mucho para poder enfrentarnos a todo tipo de problemas y de cualquier materia de las matemáticas y de la ciencia. Aunque también, como dije, podemos en este caso, ¿cierto?, incluir también materias de las humanidades, como literatura, como historia, eh, como lenguaje y en fin. Bajo esa perspectiva hay 5 cositas, ¿cierto?, que se las quiero mostrar para que podamos en este instante poder ir analizándolas punto por punto, de tal forma, ¿cierto?, de ir aprendiendo. Voy a hacer 2 videos más de porcentajes para que básicamente podamos desde esta perspectiva, ¿cierto?, mostrando efectivamente que esto sirve. Para poder enfrentarse a un problema de matemáticas, y me voy a fijar en este punto, aunque insisto, podemos enfrentarnos con también otras, una de las cosas que fallan mucho los niños, ¿cierto?, es saber qué es exactamente lo que preguntan en un problema o en una materia determinada o en un problema de historia. ¿Qué es exactamente lo que preguntan? Por tanto, nosotros tenemos que poner mucho ojo en saber exactamente qué es lo que preguntan. Cuando nosotros ya tenemos el dato listo, es decir, sabemos exactamente qué es lo que nos están preguntando en una materia determinada, en un examen, en una evaluación o en una pregunta de prueba o lo que sea, vamos al punto 2, ¿cierto? Que es, ¿qué datos nos entregan? Nos entregan efectivamente datos y si ustedes se dan cuenta y poniendo énfasis en las matemáticas y la ciencia, siempre hay datos que nos están entregando, siempre, siempre aquí hay datos, ¿bien? Datos. Es importante ir anotando estos datos, ¿bien? Datos. Datos que nos van a servir, ¿cierto?, para responder en este caso, ¿cierto?, lo que efectivamente nos están preguntando. Bien, ahora bien, cuando ya tenemos los datos que nos están entregando, ya sea en la pregunta, ya sea en la evaluación, ya sea en un examen, nosotros, ¿cierto?, nos vamos a hacer la siguiente consulta, que es básica. Bien, ¿cómo podemos o tenemos la posibilidad de agrupar estos datos que nos están entregando? ¿Podemos agruparlos? Bien, podemos manejarlo de tal forma, ¿cierto?, de haciendo como una especie de puzzle, bien, anotando datos, ¿cierto?, para ir agrupándolos, cada uno en su sitio, ya sea por color, ya sea por agrupación, ya sea por cantidad, ya sea por porcentaje, ya sea por materia, ya sea por fecha, en el caso de historia, ya sea por ideas concretas, por ejemplo, en el caso de lenguaje y también de historia, ya sea por personajes. ¿Podemos ir anotando en este caso estos datos que nos están entregando? Si la respuesta es sí, los tenemos que agrupar. Bien, y los vamos agrupando según las características que nosotros vamos a encontrando. Si es en historia, por ejemplo, lo podemos agrupar por ideas centrales, lo podemos agrupar en este caso, ¿cierto?, por personajes, lo podemos agrupar, por ejemplo, por tiempo, desde qué fecha hasta qué fecha, lo podemos agrupar, por ejemplo, por acontecimientos realmente relevantes que ocurrieron en un periodo determinado, podemos agrupar esos datos, ¿cierto?, en lo que guarda relación, por ejemplo, en las matemáticas, ya sea en cosas de cantidades o en cosas de porcentaje, lo que sea. Bien, entonces, sabiendo ya ¿qué es lo que nos están preguntando? Exactamente qué es lo que preguntan. No podemos responder cualquier cosa. Segundo, ¿qué datos son los que nos entregan? Porque siempre nos tienen que entregar datos. Bien. Luego, esos datos
¿Es posible agruparlos? Siempre es posible hacerlo, siempre. No hay ningún dato que sea azaroso o datos que están, por ejemplo, fuera de lugar, en ningún caso. Siempre los datos son agrupables. Bien, luego que tenemos los datos agrupados, podemos hacernos la siguiente consulta. ¿Es lógico y racional lo que estamos haciendo? ¿Es lógico y racional agrupar personajes históricos en un tiempo determinado? ¿Es lógico y racional agrupar ideas históricas o ideas de literatura o ideas de lenguaje en un contexto donde se da efectivamente la situación? ¿Es posible agrupar estos datos, ¿no? ¿O es lógico y racional lo que estamos haciendo en las matemáticas si agrupamos cantidades con cantidades y porcentajes con porcentajes? ¿Es lógico eso? Por cierto que sí. Cuando nosotros agrupamos, ¿cierto? Por las características que éste tiene, ojo con esto, las características que esto tiene siempre está correcto. Bien. Y luego, cuando ya tenemos, ¿cierto?, lo lógico y racional puesto en escena, ¿cierto?, entramos a lo que significa ya empezar a responder y modelar esto. Bien, o sea, lo que estamos haciendo lo podemos hacer a través de un esquema. Un esquema, por ejemplo, para historia, en el caso de historia, nosotros podemos claramente hacer un esquema, hacer algo así, ¿cierto? Como una especie de cronología esquemática, ¿cierto? Indicando fechas, indicando personajes, indicando ideas, indicando acontecimientos, ¿bien? Y podemos modelar esto de tal forma de tener una visión general de lo que estamos haciendo. Bien, esto sirve mucho para todos los ramos, bien, sobre todo para los ramos que son de ciencia, matemática, física, química, pero es aplicable y es por eso que me centro también en historia y me centro también en la literatura, bien, porque igual sirve y sirve también mucho para la biología, bien, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la célula, bien, nosotros esta célula la podemos analizar, agrupar según las características y funciones que ésta tenga. Bien, una célula, por cierto, es una parte es la forma básica, en este caso, ¿cierto?, de la biología, y en ese sentido, esta tiene una función y podemos agruparla, ¿no? A través de los datos que nos entregan, las funciones que esta tiene, digo. Podemos también agruparla según las características que éste tiene. Y por sobre todo podemos modelar, es decir, podemos hacer un esquema de funcionamiento, en este caso, por ejemplo, un esquema de funcionamiento de célula. Bien, como pueden ver, esto sirve absolutamente para todo. Cuando ya está listo, nosotros podemos modelar, hacer un esquema. Ese esquema puede ser matemático, biológico, físico, químico, histórico, de lenguaje, de literatura, en fin. Esto también sirve para inglés, ¿eh? Inglés también se aprende a través de esquemas, esquemas de cómo se construye una oración, por ejemplo, en inglés. Cuando yo hablo en presente, ahí tenemos un esquema, bien, y en el presente ya sabemos que el esquema siempre va el pronombre, ¿cierto? Después va el verbo, voy a utilizar el verbo to be, ¿cierto? Si yo digo yo soy, en este caso I am, bien, este es un esquema, bien, se escribe así, se pronuncia así y se piensa así esquemáticamente en inglés. ¿Se fijan? Es decir, sirve absolutamente, digamos, para todo. En ese sentido, bien, haciendo un análisis entonces desde el principio, podemos decir, uno, ¿qué es lo que exactamente nos están preguntando? Dos, ¿qué datos efectivamente nos entregan para poder ir dándonos una idea, ¿cierto?, de lo que podemos resolver? Esos datos que nos entregan, ¿podemos efectivamente agruparlos por las funciones, las características, los colores, los personajes, las fechas, los datos, porcentajes, las cantidades, por el álgebra, por la aritmética, en fin? ¿Podemos agruparlos? Bien. Luego, cuando ya lo tenemos agrupado, ¿es lógico y racional lo que estamos haciendo? Es lógico, es decir, está dentro de los parámetros de la racionalidad, no hay algo que se nos escape. Bien,
Y luego, cuando ya están todos estos datos listos, podemos entrar al proceso de modelaje. En ese sentido, nosotros podemos preparar pruebas, por ejemplo, pruebas a través, ¿cierto?, de esquemas. Miren qué importante. Aprender a través de esquemas, bien, de ideas generales, yo puedo aprender fácilmente historia. A través de esquemas aprendo muy fácil literatura. A través de esquemas sé cómo se realizan oraciones en inglés. A través de esquemas aprendo todo lo de matemática, todo lo de física, todo lo de biología, todo lo de química. Bien, nunca se olviden eso. Estudien sobre los esquemas. Bien, si les pareció interesante, si creen que es importante, compártalo con sus compañeros. Les deseo suerte. Vamos a hacer 2 videos aplicando efectivamente esto, de tal forma de comprobar efectivamente que esto sirve. Bien, le mando un abrazo a todas y todos. Que estén muy bien. Chau, chau.